Todo lo que sé de él es que él trabaja una filosofía latinoamericana de una perspectiva situada, un poco contraponiendo eh, los marcos teóricos occidentales tradicionales de la historia de la filosofía y bueno, cuestionándolo desde una mirada latinoamericana. Creo que él y Enrique Dussel más o menos están en esta misma sintonía. Sí, sí, fue todo un personaje, Hus, ¿no? En realidad, él de alguna forma fue el fundador de esta corriente que se la conoce como fenomenológica, populista dentro de la filosofía latinoamericana, cuyo principal representante hoy es Enrique Dussel. Pero él no participó directamente de este movimiento, ¿no? A diferencia de todo el resto de los que impulsaron esta filosofía latinoamericana, que hacían congresos, hicieron manifiestos, se identificaban a sí mismos como un grupo intelectual más allá de sus diferencias. Él fue una figura más bien aislada, ¿no? Y de hecho se fue a vivir ahí a Jujuy, justamente, y a un pueblito aislado en Jujuy, que es Tilcara. sí, la verdad no lo ubico en el mapa, pero De San Salvador, como yo no sé, para el norte, está a unos 60 kilómetros. ya cerca de la frontera con Bolivia, ¿no? No, 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 no. De Jujuy, San Salvador a La Quiaca son como 300 kilómetros, no, perdón, 200 y algo. Y de San Salvador de Jujuy a Tilcara son 60 kilómetros, 70 kilómetros. Bueno, bueno, pero digo, no es tan lejos tampoco, No, no, no. porque sé que él iba y venía a Bolivia, ¿no? Así ese viaje seguido porque él hizo sus estudios antropológicos ahí en la frontera entre Bolivia y Jujuy, ¿no? Y él fue un discípulo de Carlos Astrada. Carlos Astrada fue el que introdujo, él era marxista, ¿no? Pero introdujo a Heidegger en Argentina, fue un lector atento de la obra de Heidegger ya tempranamente, ¿no? Antes, digamos, de que Heidegger se pusiera de moda, ¿no? Y, bueno, y además ha sido Bush muy prolífico, bueno, no solo como ensayista, sino como escritor, ¿no? Tiene una prosa muy atractiva, ¿no? Bueno, creo que eso es lo más relevante. Murió muy joven, de cáncer, lo que dejando ¿sí? una obra inconclusa. Y bueno, creo que eso es lo... bueno, una de las razones de su aislamiento, que también políticamente va a quedar bastante aislado del resto, porque él se alineó, estuvo más cercano al peronismo de derecha, ¿no? Cuando se produce esa fisura dentro del peronismo entre la ultraderecha y la ultraizquierda, él se volcó más a los sectores de derecha del peronismo. Creo que eso es lo más saliente de su obra, ¿no? El libro más importante de él, no es, creo yo por lo menos, para no solo yo, en general es hace todo así, no es este que yo les di, sino América Profunda, que es pues, donde sintetiza lo que sus observaciones de campo, ¿no? Y extraer de ahí pretende extraer sus ideas filosóficas. Pero bueno, este es como más, digamos, más conciso y más teórico, ¿no? El otro ilustra mucho con ejemplos de lo que le iban diciendo a sus informantes, que es muy atractivo, pero lo hace muy
más larga la lectura, ¿no? Acaba directamente en las conclusiones, ¿no? Por eso preferí darles este. ¿Sí? De él se editaron las obras completas hace poco. Creo que fue en una editorial de Rosario que las publicaron y que están en PDF, si les interesa, se pueden conseguir. Bueno, y de hecho, durante el gobierno de Cristina le hicieron un homenaje en la Casa Rosada, ¿no? Bueno, creo que esos son los datos más salientes, ¿no? ¿Quieren empezar ustedes entonces? Bueno, entonces ahí subimos el texto que preparamos con Julio y María Fernanda. Entonces, como dijiste en el video, explicaste en el video que subiste al foro, el pensamiento de Kusch estaría enmarcado en esta vertiente fenomenológica de la filosofía latinoamericana, donde se busca un fundamento trascendente al devenir histórico. Este fundamento lo va a encontrar Kusch en la conciencia mítica de las culturas originarias americanas. Entonces, en este texto, que se llama Esbozo de una antropología filosófica americana, Kusch se va a preguntar, ¿me escuchan bien ahí? Estoy... Sí. Bueno, entonces, en este texto, Esbozo de una antropología filosófica americana, Kusch se va a preguntar en qué medida participan los pueblos americanos, como el quechua, las culturas originarias, digamos, como el quechua, el aymara, de un modelo de pensar humano general. Es decir, cómo se marca su pensamiento, su conciencia mítica, como lo llama, usa varios nombres para este tipo de pensamiento popular, conciencia mítica, cómo digamos, cómo participa de un modelo de pensar humano general. Y este pensar humano, obviamente, no se reduce al pensamiento occidental, sino que sería mucho más amplio. No se reduce al pensamiento occidental, a la filosofía o al pensamiento científico, eh, sino, sino que abarca también todo lo que no es, todo lo que no fue pensado por la filosofía occidental y por el pensamiento científico, lo que sería, digamos, lo absoluto, lo que no entra en la lógica occidental, digamos. La lógica occidental está determinada por el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser algo y no serlo al mismo tiempo, la separación del sujeto y del objeto. Esta conciencia mítica sería todo lo que está fuera de esa lógica, de esa racionalidad. Entonces, esta sería la originalidad que encuentra Kusch digamos, en las culturas originarias para este modelo de pensar total, ¿no? Y lo llama pensamiento popular. Y el pensamiento popular sería, digamos, el aporte que harían estas culturas para renovar, digamos, la filosofía occidental, pensar todo lo que no fue pensado por la filosofía occidental. Digamos, el conocimiento que se puede tener de este ámbito primitivo, preóntico lo llama, no es un conocimiento racional directo, digamos, no se pueden hacer afirmaciones, digamos, sobre los objetos de este ámbito, sino que es un conocimiento indirecto a través de los símbolos y de los gestos. Él dice que en este ámbito es donde los símbolos y los gestos tienen toda su
rigen con toda su carga semántica. Obviamente en este ámbito primitivo no hay separación entre sujeto y objeto, y tampoco, digamos, hay objetos como los entiende el pensamiento occidental cuando construye, como dice, digamos, separa objetos en la realidad, ya sea la realidad concreta o la realidad ideal. Construye objetos que de alguna manera son ficticios, digamos. Entonces, en este ámbito preóntico, sería como un estado magmático donde todo está fundido, donde no hay objetos y donde no hay sujetos. Entonces ahí es donde Kush encuentra el fundamento y la condición también para este pensamiento occidental. Bueno, entonces sería la posibilidad, la postura, digamos, la postura filosófica que Kush propone es esto de, digamos, iluminar este ámbito de realidad, donde los símbolos y los gestos rigen contra su carga semántica. Bueno, entonces ahí está el fundamento y el arjé de la historia, digamos, la fuente de donde emana, digamos, donde la historia saca su dinámica, ¿no? En palabras de Kush, en este ámbito de realidad, campea lo absoluto. Bueno. Bueno, ¿quién sigue? Fernanda. ¿Y María Fernanda, quieres seguir? Bueno, Sí. Continúo. ¿Se escucha bien? Porque no Sí. estoy usando un micrófono muy cerca, así que cualquier cosa me comentan. Bueno, continuando con lo que el compañero nos estaba explicando, Kush intenta responder a una pregunta identitaria y existencial que se pregunta en toda América, y es ¿cómo es posible instrumentar un análisis filosófico a partir de un pensamiento popular? Y aunque, bueno, esta idea parecería totalmente exterior al filosofar mismo, ¿no? Bueno, este asunto consiste en encontrar una manera de cruzar el límite entre dos modos de pensar a fin de responder, y cito una pregunta que Kush se hace en el texto, que es ¿de qué manera, especialmente en el ciudadano, se da junto al pensar causal otro pensar al modo indígena? Kush también esboza una antropología estudiada a partir del discurso popular, que se ubica al margen de la preocupación de una definición del hombre. En todo caso, toma en cuenta la forma con que el pueblo de América afirma su humanidad. Lo que realmente nos ocurre es América porque es el momento de su pueblo, dice Kush. Se trata de recuperar lo humano obvio para que nos sirva de punto de partida, y para ello es necesario descubrir lo realmente universal que se da en lo particular y empírico de un hecho folclórico. Es decir, un descubrimiento de lo humano a partir de su propio acontecer. Y cito algo que se enuncia en el video que subió el profesor: sin tener que recurrir a categorías de la razón influenciadas por lo occidental y lo colonial, que también nombra a Kush como provenientes del imperio. Incluso dice que es sospechoso que dentro de estas categorías y en la clasificación de los entes en el universo no se hayan incluido los símbolos como otro modo de ser entes, y se pregunta si será que este otro modo de ser ente socava el pensamiento occidental. A lo largo del texto, repetitivamente,
Kush recurre mucho al potencial de los símbolos, que es un espacio de encuentro donde se da la mediación entre lo sagrado y lo profano, entre el sujeto y lo absoluto, entre la comunidad y el entorno, y entre el creador y la comunidad. También dentro de Kush podemos tener una percepción de que hay una visión fenomenológica por estas lecturas tempranas que hace de Heidegger, dialoga mucho con él. Y en tanto a esta visión fenomenológica, hace una visión de la subjetividad según la cual habrá de concebirse el ser latinoamericano. Kush lo asocia con el estar. ¿Y qué es el estar en Kush? Voy a hacer un desglose a partir como de la raíz etimológica de lo que es estar, que también se convierte en un problema. Debido a que tenemos una oposición o dualidad intrínseca de dos formas de pensar que están instaladas en nuestras sociedades. Una de estas formas de pensar es la forma europea y occidental, y la otra forma es la latinoamericana, donde entran los símbolos, lo originario. La filosofía se ha ocupado de la ontología, es decir, de estudiar el ser, pero dice Kush que los latinoamericanos estudiamos un ser que no somos. Con esto existe también un problema de lenguaje en torno a la palabra ser. La palabra ser proviene del latín esse, cuya raíz es sedere, que significa estar sentado o quieto. La palabra sede viene también de esta raíz. Es algo que se ha sentado en un lugar, por ejemplo, la sede de un gobierno, la sede de una institución. Y los hispanohablantes tenemos otra palabra que está junto a ser, que en otros idiomas no está, y es justamente la palabra estar. En otros idiomas, ser y estar están abarcados bajo la misma palabra, por ejemplo, en el inglés, to be, o en el alemán, que es sein. Esta palabra proviene del latín stare, que significa estar de pie. Es decir, sedere es estar sentado y stare es estar de pie. Es lo opuesto. Por lo tanto, ser y estar son opuestos en nuestro propio idioma hispanohablante, y es una contradicción que no está en otros idiomas. Kush nos va a decir que esa contradicción se refleja constantemente en los latinoamericanos que queremos ser europeos, pero estamos americanos. Lo expresamos negando la americanidad en pos del europeísmo. De esta manera vemos dos concepciones del mundo que no se pueden conciliar y que una intenta negar a la otra. Esta oposición a la que Kush hace referencia impone una negación a lo que él llama pensamiento popular, y que la búsqueda del progreso occidental invisibiliza mucho más este pensamiento que está haciendo. Latinoamérica, dice Kush, está haciendo, mientras que Occidente piensa, luego existe. Y hay una cita que encontré por fuera de este texto de esbozos que me parece que ilustra muy bien esto que acabo de decir. Dice Kush: nuestra autenticidad no radica en lo que Occidente considera auténtica, sino en desenvolver la estructura inversa a dicha autenticidad, en la forma de estar siendo como única posibilidad.
Se trata de otra forma de esencialización a partir de un horizonte propio, y solo el reconocimiento de este último dará nuestra autenticidad. Bajo este enfoque se pueden identificar al menos dos influencias fenomenológicas en el pensamiento de Kush. Por una parte, la necesidad de una comprensión que se ubica en tensión con la dicotomía moderna entre el sujeto y el objeto, y por otra, la entrada a lo popular como hipótesis de trabajo y como articulación propia del pensar. Este enlace que se hace permite a Kush direccionar el pensar filosófico hacia componentes como la cultura popular y lo indígena. Es decir, volver sobre lo cultural en un cuestionamiento por el pensar y la existencia, que después deriva en una integración ontológica existencial. Ya para cerrar mi parte, Estar siendo se propone recuperar lo humano desde un fondo que hace posible una dimensión específica de la existencia humana, el latinoamericano en este caso. Pensar esta autenticidad sería a su vez la condición de hacer una filosofía original, encontrar nuevas formas de pensamiento que sean concordantes con el verdadero modo de habitar América. Y cierro con una cita que me pareció muy rica de Kush, que dice: ser y estar quizás se vinculen como la copa de un árbol con sus raíces. Por una parte, uno es esa frondosa definición que hace de sí en el aire, y por la otra, uno trata de palpar por debajo de sus propias raíces que lo sostienen. Bien. Ahora Quintanilla, ¿está? Sí. Hola, buenas tardes. Vale, a mí me toca la última parte del texto. Antes de eso quería comentar que pues, es un documento, para mí por lo menos, de notable enjundia. He tenido por ello que lanzar algunos lazos a otras lecturas, a otros documentos. Definitivamente el video que colgó el profesor Elías Palti, pues importante. Pero me he encontrado con otras informaciones que me han parecido interesantes, que me han llegado a incluso traducir algunas cosas. Y uno de ellos son los trabajos del filósofo argentino Carlos Cuyén, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y bueno, también hay documentos sobre él que hacen, por ejemplo, instituciones como la Pastoral Argentina, que me llamó mucho la atención. Bueno, dicho esto, pues... Carlos Cuyén es otro de los miembros del grupo fundador de la filosofía latinoamericana. Él sí participó desde los inicios, ya creo que estuvo presente en el encuentro de San Miguel, en la Universidad de El Salvador, que es donde empezó todo. Y con él, con Juan Carlos Escanón, Enrique Dussel, fueron además el vínculo entre la filosofía de Latinoamérica y la teología de la liberación. Así es. Sí, me parece que Cuyén también se ha decantado más por la filosofía de la educación, más que para otro ámbito. Y bueno, nada, entonces esta última parte, que se conoce como el juego y práctica de lo humano en América, pues plantea que el discurrir de Kush a lo largo del texto le permite desembocar en esta parte final del escrito en su principal propósito, que es construir un paradigma antropológico a partir del análisis del discurso popular, propio del estar, como estadio preóntico, que conciba un giro en la perspectiva hasta ahora privilegiada, que es la mirada desarrollada desde Occidente, desde el imperio. La búsqueda principal de esta rotación es determinar un modelo humano en América, para que una vez logrado desestructurar la mirada centralista y totalizante del ser, como principal bastión racional de la cultura occidental, concebir una posibilidad de entendimiento de la categoría hombre, ahora universal y descolonizada.
Para esta meta para esta meta última tendría como implicación directa una inversión de la perspectiva habitual, desde esa universalización condicionada por un tipo de cultura específica. Con ello, Kush plantea que, en vez de ver lo humano desde una perspectiva compartimentada, donde, por ejemplo, cultura y educación tienen su sentido establecido, se trata de ver en qué medida lo dicho sobre estos temas han de sufrir variantes. Para llegar a esta conclusión, Kush toma el cuestionamiento sobre la relación entre lo humano americano y los modelos occidentales que determinan lo que es eficaz para el hombre en sociedad, y se pregunta si es posible concebir de otra manera cuestiones como cultura, educación o incluso la economía. Kush llega a plantear si estas categorías serían del todo válidas para analizar otras experiencias que no sean las mismas que las han generado. Este es el camino de plantearlo todo de otro modo. En el sentido de cultura, desde este manejo universal, pensamiento único, esto lo dice mucho Kuyen, no sería más que una instalación de un estar, un reflejo determinado. Por tanto, su labor no consiste en ser un acierto fundante. La cultura sería un itinerario de uso práctico, nada más. Hablando de la cultura, pues, digamos, occidental. Kush encuentra un proceso más profundo donde se asentaría la idea de cultura. Nos dice, la cultura se monta sobre las condiciones dadas de una tradición, visto desde el estar como el algo predado. La cultura sería el así del estar siendo así. Es decir, es el acierto fundante desde donde ahora sí se puede esbozar un itinerario. El autor incide en la diferencia entre lo cultural y la cultura. Lo cultural será el proceso y la cultura la institucionalización. Un producto cultural sería una manifestación material de un esto es, que sería lo realmente trascendente por su naturaleza fundante. Por ello, y siguiendo la línea del ejemplo que brinda Kush sobre el arte, sobre un cuadro de Van Gogh, como expresión de la cultura, la verdadera valoración del arte debe ser superar el es decir, y en palabras del mismo filósofo argentino, en la medida en que el autor logra trascender la verdad de su acto, es cuando el hecho en sí tiene valor, vale en suma por lo que no representa, pero sí por el margen de instalación de un estar. Para el caso de la educación, se parte de una concepción dominante, donde la educación consiste en una transmisión del acervo cultural. Fijando la idea de acervo para el filósofo argentino, este no sería materia trasladable, sino es la reactualización del acto que funda lo cultural. Es decir, lo simbólico siempre será la permanente posibilidad del fundamento. Con ello, la educación no sería más una suerte de molde donde transita el hombre para comportarse en sociedad. Como diría él mismo, ser uno educado para el prójimo como quien prepara un muñeco, sino que a partir de una plenitud cultural, los prójimos todos asumen la plenitud cultural. Recordamos aquí que lo simbólico y la gestualidad son los lenguajes posibles por donde se mueven las culturas nativas. Así no habría una necesidad concreta de la educación, como que no es una actividad autónoma. Lo económico se ha presentado en América como un juego de determinaciones, de larga raigambre, y que llega a nosotros, dice Kush, en nombre de un fracaso largamente acumulado. Si la economía ha buscado siempre consolidarse en el lado de la ciencia como saber occidental, el autor, en ese afán de invertir la polaridad de lo que se concibe como humano, busca un nuevo sentido en la economía quechua, que es el ejemplo que él pone, ¿no? Que está sentada más bien en la intuición elemental. La economía quechua, que no es más que una extensión de su vida cultural, tendría una lógica ordenadora a partir de un eje determinado por tres instancias. El ruwai, que es el hacer, el trabajar no forzado, cotidiano. El kuwai, que es el amparo de un carácter más bien emocional en el ser. Y el pujiyay, que es el juego y en su sentido más amplio alude a formas de convivencia social. Yo me pregunto en este caso qué tanto influenció este término último, porque el concepto de juego permanece muchísimo en el texto de Kush, y por lo que he podido leer también tiene mucha, luego se verá la connotación que tiene esto frente a la idea de acierto, frente a la certeza, ¿no? Bien, todos ellos serán aspectos, todos estos términos que he mencionado, serán aspectos de una misma unidad de concepción, el causai, la vida, y el yuyai, recuerdo o pensamiento. Esto nos recuerda que también hay sociedades andinas, tienen una visión, una perspectiva que no es lineal, que no es herencia del pensamiento judeocristiano, sino que muchas veces son cíclicas o circulares. Bien, estas concepciones no están vinculadas a determinaciones concretas. Son líneas de acción o de concepción que giran en torno a un significado ubicado en el área de lo impensable. Para materializar estas relaciones, Kush señala el ejemplo del trueque.
Señala aquí, a nivel de pueblo, lo económico se convierte, cuando se da en el puro trueque, en un ritual silencioso donde se cumple con la necesidad, pero en cuanto esta abarca toda la pregunta, desde la meramente económica hasta la metafísica. Por eso también, a nivel de pueblo, el pan sigue siendo sagrado, por cuanto siempre se le consagra ochaya. La chaya es un ritual aymara por el cual se humedece el suelo en búsqueda de una protección espiritual. Y por eso es absurdo que falte, se refiere al pan, ¿no? La diferencia entre economías radica en los sentidos otorgados. Mientras que la economía del discurso científico se desprende de todos aquellos actos o sentidos más allá del propio valor del bien, es decir, cumple solo con el ser, la economía popular tiene un carácter lúdico, el acierto del juego frente a la certeza que no permite mayores posibilidades. Lúdico en el sentido que no solo transita el lado de la necesidad únicamente, sino que el acto en sí está recubierto de sentidos espirituales más allá de lo pragmático. Es decir, repara más en el siendo detrás de un estar. Kush a esta perspectiva polarizada le da la notación de antieconómico y la asocia a la idea de hambre. Esta hambre originaria que va desde la necesidad más elemental hasta la búsqueda de lo complejo, digamos, por ejemplo, la sacralidad. Ambas serían indisociables. Por hambre originaria también podríamos entender pues, el orden de lo simbólico en la antropología clásica. La conclusión a la que arriba el autor al escribir estos ejemplos es la contradicción en la que vive nuestra América, un término que ya se mencionó en la clase anterior, es muy usado por esta generación que viene del pensamiento de José Martí. Esta contradicción está gironada por el determinismo de la filosofía del mercado, entendido como tal, como una parte del utillaje racionalista colonial, y por lo que ocurre realmente con lo humano en su inseguridad del estar siendo. Nuevamente quiero regresar aquí, quiero hacer un comentario. Uno de los elementos que siempre suelo encontrar subrayado del pensamiento de Kush es la frase estar siendo así, ¿no? Esa capacidad de volver gerundio el ser en la oración para que la fuerza recarga en el estar como estado primario, estado preóntico, y el así realmente sería el acierto fundamental, ¿no? Que es como las formas o las maneras en que las culturas encontrarían su manera de construirse, ¿no? Y le llama acierto Kush para evitar el concepto de certeza, que es algo que es más monolítico y que no permite otros devenires. En cambio, el acierto tiene un lado lúdico, un lado del juego, por lo tanto, permite interactuar con otros conceptos. Ahí viene también detrás de esto otra idea, que es la interculturalidad, que también atraviesa el pensamiento de estos pensadores, ¿no? Bien. La imposición cultural, el colonialismo, el pensamiento único regente tiene fuerzas constituidas en América que aseguran su carácter hegemónico. No olvidemos que la antropología filosófica que pretende Günther Rodolfo Kusch es una filosofía de la liberación. Es por ello que la concepción de alteridad es una oportunidad única para reconstruir el me afirmo para afirmar, pero con un necesario regreso a lo simbólico, a ese sustrato mágnico de donde dimanará la cultura como acierto fundante. Finalmente, se hace referencia a las sucesiones de culturas o civilizaciones, como aparición de formas nuevas, de aciertos fundantes. Es decir, esto es, la idea de sucesión traería aparejada consigo el sentido de muerte. Es aquí donde Kush cita a la labor del historiador, puesto que para él sería quien mata las culturas. Lanza una crítica al trabajo de los historiadores, ya que para él estos solo pueden observar la parte más superficial del fenómeno, las cúspides de las montañas, diría él en su metáfora. Aún así, el autor concede cierto sentido tanático a la historia, aunque este estado de muerte no estriba en un final, sino en una transformación. La muerte trae otro estado. Y aquí vuelve sobre el sentido de importancia del estado preóntico omnisciente de la cultura popular. En este estado nuevo no es sino un estado que es de siempre. ¿Y qué sería ese siempre que sobrevive? Pues el magma original que es el pueblo. En este sentido se apoya de Arnold Toynbee, historiador inglés reconocido que escribiera un estudio de historia, una serie de trabajos monumentales, que trata de cómo las civilizaciones surgen, crecen y luego se disuelven. Pensamiento propio que ha sido vinculado más bien a la filosofía de la historia, no sé si estoy acá resbalándome, que busca en ella pues un principio siempre presente, ¿no? En este modelo donde varias civilizaciones surgen y desaparecen, cada una con su propio juego o estilo para decir esto es, y en dicho tránsito lo que ha de permanecer es ese magma básico de lo popular que rescata lo humano hasta la próxima experiencia civilizatoria. A estas alturas, Kush se pregunta, ¿qué queda a América como tarea?
Será entonces en esta transitoriedad de la historia donde el filósofo argentino encuentra su recurso elemental. En esa naturaleza esencialmente móvil y dinámica de la civilización hay una oportunidad. ¿Y dónde encontrarla? En el mismo fondo de América, en la inseguridad y no en la determinación, en mantener abiertas las posibilidades del juego y del rejuego, es decir, en el acierto fundante puede encontrarse con otros aciertos fundantes y construir en ello interculturalidad dentro de la geocultura del hombre americano. Esto redunda en la autonomía que genera un pueblo que consigue su propia instalación desde el estar siendo, un estar transitorio. Entonces, finalmente, en palabras de Kusch, poder realimentar esa transitoriedad de lo fundante, ganar la inseguridad para lograr la plenitud de lo nuestro en nuestra misión, que es nuestra misión en América. Bueno.